El vaso me pegó más fuerte de lo que esperaba, no solo por el peso, sino por el ardor. El vino tinto empapándome la blusa, con ese olor ácido que se te mete hasta el fondo de la nariz. Todo el comedor se quedó en silencio. Solo se oía el rodar suave del tallo del vaso hasta que se detuvo debajo del aparador. Del otro lado de la mesa, Xochitl ni siquiera pestañeó. Tomó el tenedor, enrolló un poco de espagueti y soltó la frase como si estuviera leyendo el especial del día. «Tienes hasta que amanezca para salir de esta casa». Me quedé ahí parada, goteando, sin saber si agarrar una servilleta o simplemente tratar de respirar. Mi hijo, el esposo de ella, estaba sentado a su lado. Raimundo no dijo nada, ni me miró. Solo apretó la mandíbula un segundo y siguió cortando su comida. El silencio pesaba como costal de cemento. Nadie se movía. Alguien carraspeó al fondo. Una silla crujió. La lámpara del techo titiló una vez, como si hasta la luz quisiera hacerse la desaparecida. Tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento. La mano no me tembló. Todavía no. Xochitl se limpió la comisura de los labios con la servilleta de tela. «Creo que es justo, Merrin. Ya tuviste tiempo y espacio. Ahora nos toca a nosotros. ¿Verdad que entiendes?» La miré. Vestido blanco impecable, manicura recién hecha, ni una sola gota de vino encima. La silla que supuestamente era mía ya no estaba. En su lugar habían puesto una plegable, de esas de metal, sin cojín, sin tarjetita con mi nombre. Detrás de ella los invitados se removían en sus asientos. Uno de los compañeros de trabajo de Xochitl miraba fijamente su ensalada intacta. Nadie se atrevía a cruzar la mirada conmigo. «Yo hice el pan de ajo», dije bajito, «para los niños». Raimundo carraspeó. «Vamos a dejar esto para después, ¿sí?» Pero ella ya lo había hecho. La raya ya estaba trazada. El vaso ya se había caído. Y lo único que se escuchaba era el zumbido discreto del lavavajillas en la cocina, como si todo lo demás ya estuviera siendo limpiado, guardado, borrado. Miré el reloj sobre la chimenea. Las 7:12 de la noche. Entonces, amanecer. Tomé mi suéter que estaba colgado en el respaldo de la silla y caminé hacia el pasillo. Me detuve apenas entrando al pasillo y volteé a ver. El comedor seguía igual. Mesa larga de nogal, lámparas colgantes, servilletas de tela dobladas como abaniquitos. Pero algo había cambiado, tal vez solo yo. Todos seguían sentados. 10, quizás 12 invitados. Los vecinos, el jefe de Raimundo, la hermana de Xochitl y su esposo, vestidos como si les hubieran prometido salir en la revista. Cada tenedor subía al mismo tiempo, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran acabado de tirar vino en la cara, como si no me hubieran ordenado salir de la casa de mi propio hijo antes del amanecer. Mi lugar en la mesa, me di cuenta, ni siquiera estaba en la mesa. La habían empujado a la esquina, como quien deja un mueble de más, no una de las sillas tapizadas del comedor, una plegable del garaje, de las que poníamos para los cumpleaños de los niños. Sin cojín, sin servilleta de tela, sin nada. Yo había traído un pay de limón hecho en casa, todavía tibio, envuelto en papel aluminio. Había comprado crayones para los gemelos, unos stickers de astronautas y bichitos. Me había planchado la blusa, me había peinado 2 veces. Xochitl me recibió y me dijo que los niños estaban en la sala de juegos. Luego, como al pasar, comentó que había subido al perro al piso de arriba para que no se llenaran de pelo los trajes bonitos de la gente. No era cualquier perro, era mi perro, Canelo. Lo crié desde cachorrito, mucho antes de que Raimundo y Xochitl se mudaran y empezaran a decir que esta casa era de ellos. Todavía me seguía a la cocina cada vez que venía, esperando un pedacito de pavo o el sonido de mi voz. Ni siquiera lo había oído ladrar esa noche. El suéter se me pegaba húmedo al costado.
Entré al baño de visitas del pasillo, abrí la llave despacio y me puse una toalla fría en el cuello. El espejo solo me confirmó lo que ya sabía. Esperaban que me fuera calladita, sin hacer ruido, pero yo todavía no había terminado, ni de cerca. Me sequé las manos y caminé despacio por el pasillo, hacia la puerta que lleva al cuarto de lavado. El pasillo estaba más fresco, más silencioso. Me apoyé apenas contra la pared y cerré los ojos. Todavía se oían los tenedores contra los platos, el murmullo de la plática que volvía a encenderse. Era impresionante lo rápido que se recuperaban. No lloré, no porque no doliera, dolía y mucho, sino porque ya había sentido esto antes. No tan fuerte, no tan mojado, no tan frente a todos, pero la misma forma, el mismo peso. No era la primera vez que alguien intentaba convertirme en un estorbo. Desde el baño de visitas los escuchaba clarito. La puerta estaba entreabierta apenas. Nunca ha aportado nada, decía Xóchitl, la voz subiendo por encima del murmullo. Solo ocupa espacio, siempre juzgando, siempre quedándose. Alguien hizo un ruidito, quizá de acuerdo, quizá de incomodidad. No distinguí. Raimundo no dijo ni pío. Ocupa espacio. Solté el aire despacio por la nariz. Una parte de mí, la que siempre ha sido útil, educada, perdonadora, casi se da la vuelta y se va. Casi lo deja pasar. En vez de eso metí la mano en mi bolso. Lo había preparado esa misma mañana con pocas cosas. Un peine, bálsamo labial, la carpeta. Nada del otro mundo. Una carpeta gris con broche. Adentro, 6 documentos, bien firmados, notariados, sellados. Los había reunido durante los últimos 2 meses. Al principio no era un plan, solo trámites, pero algo dentro de mí sabía que iba a necesitar aferrarme a ellos. El mismo instinto que me avisaba cuando los cimientos de un puente se estaban asentando mal. Me avisaba que esta familia también se estaba moviendo, se estaban formando grietas, solo que no sabía qué tan profundas. Hasta esa noche. Acomodé el broche, me aseguré de que cerrara bien y regresé caminando hacia el comedor. Xóchitl se rió de algo justo cuando crucé el arco. Levantó la vista y se sorprendió al verme parada ahí. No dije nada. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar que le habían dado al jefe de Raimundo, y dejé la carpeta justo ahí. Luego jalé una silla y me senté. No alcé la voz. No hizo falta. Deslicé la carpeta gris de mi regazo y la puse en el centro de la mesa, junto al mantequero. Alguien tembló un poco al alcanzar más pan, fingiendo no mirar. Crucé las manos frente a mí y esperé a que el silencio volviera a caer. Si me dan hasta el amanecer, dije, ustedes tienen 60 segundos. Xóchitl parpadeó. ¿Perdón? Raimundo se quedó quieto, los dedos sobre el tallo de su copa, pero no la levantó. Miraba hacia abajo, como si los nudos de la madera tuvieran algo urgente que contarle. No necesito más tiempo, seguí tranquila. Ustedes sí. Xóchitl soltó una risa corta, quebradiza. ¿Qué es esto? ¿Una escena de telenovela? ¿Hablas en serio? No contesté. Saqué una llavecita del bolsillo del suéter y la puse con suavidad junto a la carpeta. El sonido contra la madera fue pequeño, pero sonó definitivo. Es la llave del portón principal, dije. Ya no va a servir mucho tiempo. Ella miró el sobre como si fuera una trampa. ¿Qué es esto, Merrin? ¿Qué estás haciendo? Me volví hacia Raimundo. Ella dijo que nunca he aportado nada, que solo ocupo espacio. ¿Tú también lo piensas? Sus ojos se encontraron con los míos un segundo. Luego huyeron. Este no es el momento. Ya lo fue, le dije. Lo decidieron ustedes cuando me dijeron que saliera de mi casa. La palabra quedó flotando. Casa. La vi caer. No solo en Xóchitl, también en varios de los que estaban en la mesa.
los mismos que habían entrado a esta casa para cumpleaños, bautizos, fines de semana largos. Habían caminado por estos pisos sin preguntarse nunca quién los limpiaba o quién pagaba la cuenta del predial. Xochitl estiró la mano hacia la carpeta, ya dudando. «No te apresures», le dije. «Todavía te quedan 45 segundos». Se quedó congelada. Y mientras la habitación contenía el aliento, doblé mi servilleta despacio y la dejé junto a mi plato. Xochitl abrió el sobre con dedos cuidadosos, como si esperara que algo le saltara. Los invitados habían vuelto a quedarse mudos. Hasta los que apenas me conocían la miraban ahora, con los tenedores suspendidos en el aire. Sacó la primera hoja y la volteó con un movimiento rápido. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas de izquierda a derecha, luego hacia abajo. Su cara se mantuvo neutra hasta la segunda hoja. «Esto no es real», dijo, la voz demasiado ligera. «Parece unos papeles viejos de préstamo o algo». «¿De dónde sacaste esto?» Estaba ganando tiempo. Todavía no llegaba a la tercera hoja. Raimundo se movió en su asiento, mirando ahora los documentos extendidos, como si pudieran reacomodarse solos. Xochitl siguió leyendo. El cambio llegó antes de que hablara. La garganta se le tensó, la boca se le apretó, los dedos se le crisparon en el borde del papel. Levantó la vista. «Tú no...» «Sí lo hice», dije. «Hace 6 semanas». «No es posible», murmuró casi para sí misma. «Nos hubiéramos...» «No se hubieran enterado», la interrumpí, «porque las cartas del banco venían a tu nombre. Dejaste de abrirlas». Raimundo giró despacio hacia ella. «¿Qué cartas?» Ella no contestó. Seguía mirando el cuarto documento, el que tenía el sello del registro público y la transferencia de escritura notariada. «El banco inició el proceso de remate en marzo», seguí. «Iban 3 meses atrasados. Ya tenían fecha de remate. Yo pagué todo de contado y me quedé con la escritura». En silencio. «No nos dijiste nada», dijo Raimundo. «No tenía por qué», respondí. «En ese entonces no». La mano de Xochitl temblaba ahora. «Esta casa nunca estuvo pagada», terminé, «hasta que yo la pagué. En efectivo». Nadie habló. La tensión se quedó ahí, entre nosotros, pesada como piedra mojada, y los dejé sentirla. Porque así pesa la verdad de verdad. No grita, solo se asienta. Entonces tomé mi vaso de agua, di un sorbo y dije: «Ahora sí podemos hablar de condiciones». El color le subió a Xochitl tan rápido que me sorprendió. Primero el pecho, luego el cuello, las mejillas ardiendo rojas, y tan rápido como subió, se le fue. Quedó pálida, como quien es agarrado en una mentira y no tiene preparada la siguiente respuesta. Tomó la escritura, la volvió a leer como si releyéndola pudiera cambiarla. «Es un error», dijo con la respiración entrecortada. «Tú no tienes para tanto dinero». Ladeé un poco la cabeza. «Vendí el terreno en Tlaxiaco, el que me dejó mi abuelo. Nunca había pensado hacerlo, pero a veces los planes cambian». Entrecerró los ojos. «Ni con eso alcanza para todo esto. También conservé mi retiro, mi pensión, mis bonos, y nunca hipotequé mi vida para aparentar más de lo que soy». Xochitl abrió la boca, pero no salió nada. Le tembló el labio, no de tristeza, de verse descubierta. Raimundo por fin se enderezó. «Nunca me dijiste que estabas batallando con la hipoteca», le dijo bajito. Ella no lo miró. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «¿Cuánto llevábamos atrasados?». Xochitl tragó saliva. «Unos meses. Era temporal. La remodelación, el jardín, los anticipos de la escuela, se fue acumulando. Me dijiste que todo estaba bien». «Estaba manejado», le espetó, y luego me miró como si yo fuera el problema. «¿Y ahora ella qué? ¿Va a querer controlarnos?». «No dije ni una palabra hasta esta noche», respondí. «Pero tú sí. Fuerte. Y delante de todos». Yo solo contesté. Raimundo me miró. De verdad me miró, como cuando tenía 5 años
y lo sorprendía en una mentirita sobre el dulce desaparecido. «Debiste decirlo antes». «No», dije serena. «Ustedes debieron darse cuenta antes». El silencio que siguió no era como el de antes. Era más pesado, menos vergüenza, más conciencia. El sobre estaba abierto frente a ellos, las hojas desplegadas como una confesión. Nadie se atrevía a tocarlo ya. Metí la mano otra vez en mi bolso. Esta vez saqué otro papel, doblado limpio, bordes perfectos. Lo puse sobre la mesa, junto a la escritura. Y entonces puse las reglas. Desdoblé el papel despacio, alisándolo con la palma de la mano. 3 puntos, escritos a mano con tinta negra. Nada dramático, solo hechos, solo condiciones. «No estoy pidiendo nada fuera de lugar», dije, mirando primero a Raimundo, luego a Xochitl. «Les estoy dando un camino para seguir adelante, pero empieza con 3 cosas». Xochitl cruzó los brazos, pero no habló. «Primero», dije, «una disculpa de frente, aquí, esta noche. No un show, solo 1 o 2 frases que digan la verdad de lo que pasó». Bufó, pero se quedó callada. «Segundo, un contrato de arrendamiento. Lo notario mañana. La renta va a ser justa y va a incluir servicios. Tendrán pleno uso de la casa como inquilinos, no como dueños». La cara de Raimundo cambió. No de sorpresa, de golpe de realidad. «Tercero», seguí, «los 2 van a terapia financiera, juntos. Han estado fingiendo que esta casa era algo que no era. Eso termina hoy». Xochitl empujó la silla hacia atrás. «Esto es una locura. ¿Ahora vas a manejar nuestras vidas?» «No», respondí. «Les estoy dando la oportunidad de seguir viviendo en la casa que construyeron, sin que lo saquen a la calle». Se puso de pie por completo, mirando a los invitados, casi todos ya callados desde hacía rato. Una pareja se despidió bajito, abrigos en mano. Otra esquivó por completo su mirada. Xochitl se volvió hacia Raimundo. «¿De verdad vas a aceptar esto?» Empujé mi silla hacia atrás, tranquila como siempre, y caminé hacia la puerta principal. La abrí, giré la perilla y la sostuve abierta. «Son libres de irse», dije, voz plana. «Si esta casa les queda chica con mi presencia, no los voy a detener». Xochitl dudó. Miró los documentos sobre la mesa. Miró a Raimundo. Él no se movió. «Yo me quedo», dijo, mirándome ahora a mí. «Y voy a firmar el contrato». No lo dijo fuerte, pero resonó en el espacio que Xochitl había intentado llenar con control. Ella lo miró, atónita. Nadie fue a su lado. Nadie la defendió. Xochitl no se sentó. Se quedó parada junto a su silla, con una mano apoyada en el respaldo como si necesitara sostén, pero no quisiera admitirlo. La cara se le suavizó. La dureza se le cayó y algo más tierno tomó su lugar. Bien ensayado, casi creíble. «Merrin», dijo más bajito. «Mira, no lo dije así. Estaba agobiada. La lista de invitados, el estrés, las cuentas». Parpadeó fuerte, 1, 2 veces. La voz se le quebró apenas. Ese quiebre que suena a dolor. Bastante parecido como para engañar a quien no pone atención. No dije nada. «Solo quería que esta cena saliera perfecta», siguió. «Por Raimundo, por todos. No quería que sonara así». Otra pausa. Le tembló un poco el labio inferior. Esperé. Yo había visto arrepentimiento de verdad. El verdadero es callado. No hace teatro. No pide aplausos. Algunos invitados se levantaron y recogieron sus cosas. Unos hicieron un gesto cortés, otros murmuraron despedidas. Nadie se quedó. Nadie trató de suavizar las cosas. Salieron rápido por la casa, abrigos en brazo, llaves en mano. Nadie volvió a tocar el vino. En minutos el comedor quedó vacío. Se fue el murmullo. Solo quedó el olor de la comida que nadie terminó y una tensión
que ya no necesitaba testigos. Xóchitl por fin se sentó. Los hombros se le cayeron, las manos apretadas en el regazo. La araña de arriba titiló una vez. Yo no me moví. Ella miró alrededor como si viera la casa por primera vez. No el hogar que había decorado con tanto cuidado, sino la cáscara en que se había convertido en una sola noche. No quería borrarte, dijo, la voz frágil. Levanté una ceja, pero no dije nada. La dejé sentir el peso. Xóchitl tomó aire fuerte, como si el oxígeno se hubiera puesto escaso. Lo siento, dijo al fin. Las palabras salieron disparejas, pero sin adornos. No vinieron excusas detrás. No se coló ninguna culpa, solo esas dos palabras, ahí, paradas, sin protección. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Lo siento por lo que dije, por cómo lo dije, por tratarte como si no pertenecieras aquí. Raimundo no se movió, no interrumpió, solo miró, con las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos. Asentí una vez. Eso fue todo. No le dije que estaba bien, no le dije que entendía, no estiré la mano sobre la mesa ni suavicé la cara. Un asentimiento bastó. Reconocía que las palabras habían sonado sin borrar lo que había pasado antes. Bajé la mirada al piso, a la mancha oscura de vino que ya se había secado en la alfombra bajo mi silla. La mancha se había extendido más de lo que parecía al principio, calándose en las fibras, callada pero terca. Tú misma vas a limpiar la mancha, dije. Xóchitl dudó un segundo. Vi cómo le subía el instinto, la esperanza de que alguien más interviniera, de que el momento quedara simbólico y no literal. Luego se levantó. Fue a la cocina y volvió con un trapo y un bowl pequeño con agua. Se hincó sin que se lo pidiera de nuevo. La tela se oscureció cuando presionó el trapo. Primero fregó con cuidado, luego con más fuerza, el movimiento torpe, poco acostumbrado. La mancha se resistía. No desaparecía solo porque ella quisiera. Nadie habló. Solo se oía el roce suave del trapo contra la alfombra y la respiración de ella, cada vez más entrecortada por el esfuerzo. Yo me quedé de pie, las manos apoyadas ligeramente en el respaldo de mi silla. No vigilé de cerca, no me paré encima, solo me quedé ahí. Después de un rato, ella paró y me miró, los ojos enrojecidos, no de llorar, sino del esfuerzo. Voy a terminarla, dijo bajito. Lo sé, le contesté. Tomé mi bolso, pasé junto a la mesa y me dirigí al pasillo, hacia la habitación que me habían dicho que abandonara antes del amanecer. El pasillo ya estaba oscuro cuando llegué a la habitación de visitas. Ninguna voz detrás de mí, ninguna puerta abriéndose o cerrándose, solo silencio. Giré la perilla y entré. La cama estaba tendida, aunque no muy bien. Las esquinas de las sábanas colgaban disparejas, como siempre que Xóchitl hacía las cosas corriendo cuando nadie veía. Me senté en la orilla, abrí el bolso y puse la carpeta en la mesita de noche. La escritura, el contrato de arrendamiento, las copias del aviso de remate y la transferencia de propiedad. Todo guardado en esa misma carpeta gris. Abrí el cajón, deslicé los papeles dentro y los cerré sin hacer ruido. Me quité los zapatos despacio, los puse uno junto al otro al pie de la cama. El colchón cedió un poco bajo mi peso. Me recosté. Jalé la cobija sobre mí, no pesada, pero suficiente. El aire todavía olía un poco a lavanda del suavizante. Uno de los detalles de Xóchitl. No me molestó. Me quedé mirando el techo un rato. No pensaba en la cena, ni en el vaso, ni siquiera en la disculpa. La mente se me sentía quieta, como si la casa, por fin, hubiera soltado algo. Ellos arreglarían el resto. Raimundo llamaría al terapeuta financiero. Xóchitl terminaría de limpiar la alfombra. El contrato estaría firmado antes del mediodía, y el silencio se convertiría en algo más habitable. No tenía ningún interés en castigar a nadie. No estaba aquí para ganar. Solo no quería dejar atrás las partes de mí que había construido en esta casa,
como si fueran basura. Me acomodé un poco, subí la cobija hasta el hombro. No necesitaba quedarme para siempre, pero ya estaba harta de pedir perdón por quedarme siquiera. Cerré los ojos. En algún lugar más allá de la ventana, el cielo empezaba a clarear, pero ese amanecer, esta vez, no era para mí. Esa noche, yo elegí descansar.